carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a ubicarnos en el versículo 9. Segunda de Timoteo 4, versículo 9, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Es muy difícil cuando uno está así llorando y derramando su corazón delante de Dios, como autocontrolarse y enfocarse en lo que le corresponde hacer. Pero Dios está aquí. Segunda de Timoteo 4:9, ¿estamos allí? Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Yo no sé cuántos de nosotros hemos necesitado una visita así de urgencia. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se le tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. He titulado el sermón de esta hora, Acompañado por soledad. ¿Cuántos han sido acompañados por soledad? La compañía de soledad es buena por un tiempo, pero al cuarto día ya hiede. Al cuarto día ya se siente. Uno quiere echarla, pero a veces es necesaria. Cuando usted lee estos versículos que acabamos de leer, usted encuentra a un líder expresando su soledad. Mira, si hay alguien que no era un llorón, era Pablo. Muy pocas veces encontramos a un apóstol como este, hablando de sus emociones, de sus sentimientos. Pero este era un momento difícil. Por eso cuando él llama o le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, ven pronto. Ven lo más pronto posible. Porque estaba en un punto muy difícil. Él no estaba en un resort, no estaba de paseo, no estaba en la playa, estaba en la cárcel. Hermano, estaba en la cárcel. Y no era la primera vez que Pablo estaba en la cárcel. Este era su segundo encarcelamiento. Es decir, ya él había tenido la experiencia de estar preso, pero en este punto en particular se sintió solo.
Y vengo a decirte que todos hemos estado en ese punto de soledad. ¿Alguna vez te has sentido solo, amado mío, amada mía? Claro que sí. Puede ser tu estado emocional en este preciso instante, tal vez. La soledad no tiene que ver a veces con la compañía o estar rodeado de multitudes, porque hay personas que están rodeadas de multitudes, pero al mismo tiempo están experimentando la compañía de soledad. La soledad nos visita de tiempo en tiempo, porque hay momentos en los que necesitamos estar solos, pero hay otros momentos en donde no queremos estar solos, pero estamos solos. Y este era ese momento para Pablo. Mire, Demas lo abandonó, amando más las cosas de esta vida. Demas no era cualquiera, era un discípulo, un compañero de milicia. Pero un buen día decidió apartarse, como hablábamos el viernes, y abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica. También Pablo dice, Crescente se fue y Tito también. Tito y Crescente no lo abandonaron, pero estaban en la misión, así que tuvieron que movilizarse. A veces estamos solos porque alguien nos abandonó, pero a veces estamos solos porque la gente está ocupada en la misión también. O la gente está ocupada en sus asuntos personales también. A veces no es tema de que no me quieren o no te quieren. A veces no es tema de que no quieren estar contigo. Es que también tienen tareas que realizar. ¿Alguien está conmigo? Crescente y Tito estaban en la misión. La Biblia dice que Lucas estaba con él. Lucas, tal vez el médico atendiendo sus temas de enfermedades y acompañándolo en la escritura, porque usted sabe que Lucas era un investigador. Pero aunque Lucas estaba con él, Pablo necesitaba la compañía de su hijo Timoteo. A veces estamos con personas buenas, personas llenas de Dios, pero a veces necesitamos la compañía de alguien cercano a nosotros. Porque cuando Pablo se refiere a Timoteo, dice, porque ninguno tengo como tú, que haya entendido mi corazón como lo ha entendido Timoteo. Lucas estaba allí, pero él quería a Timoteo. La Biblia también dice que Marcos lo mandó a llamar. Pablo le dijo, tráeme a Marcos cuando vengas. El mismo Marcos que no quiso llevarlo con él en su segundo viaje misionero. Después dice, me es útil. Ayer no era útil, pero en la soledad. En la soledad a veces los que desechaste te hacen falta. Ayer lo botaste cuando estaba rodeado, cuando te sentías fuerte y poderoso, pero hoy te sientes solo y te hace falta Marcos. Hay gente así. Seguimos. A Tíquico, lo envié a Éfeso. A ese lo mandó. Crescente y Tito se fueron por la misión, pero a Tíquico lo mandó. Y se cree que Tíquico era la persona que el apóstol era como su mensajero, llevaba las cartas a las iglesias que él había plantado. Y hay quienes creen que esta carta también la llevó Tíquico. Y empieza el apóstol a pedirle cosas, pero dice, habla de otro personaje que estaba en su camino. No solamente se sentía solo, sino que había uno llamado Alejandro, que le había hecho la vida imposible a Pablo. Oye, ¿cómo no le va a pegar duro la soledad a ti? Si tras que estoy solo, solito, más solo con uno, hay quienes me persiguen para hacerme daño. Por eso cuando empieza el versículo dice, Timoteo, por favor, ven lo antes posible. Te necesito conmigo aquí.
No conforme con eso, dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Se cree que Pablo en ese momento estaba en medio de la persecución de Nerón. Nerón era un malvado que estaba persiguiendo a los de la iglesia. Y yo me imagino que si él iba a su primera audiencia, Tita, el que lo acompañaba estaba diciendo que era un seguidor de Cristo. Así que como Nerón estaba poniéndole el ojo a todos los cristianos para matarlos, nadie se apareció en esa audiencia. Lo abandonaron, lo dejaron solo. Dice: nadie me acompañó, todos me abandonaron. Pero dice el apóstol: yo los entiendo. Por favor, Dios, no le tomes en cuenta este pecado, porque yo sé que no es fácil. No es fácil pararse firme en medio de la persecución. No es fácil mantenerse firme cuando todo está en tu contra. No es fácil anunciar públicamente que soy seguidor de Cristo cuando eso representa la muerte. No es fácil. Hoy nosotros estamos aquí porque no es tan peligroso llamarse cristiano en este país. Tal vez con la misma gallardía o con el mismo valor con que nosotros hablamos de Jesús aquí, o decimos somos cristianos aquí, tal vez no tuviéramos nosotros esa misma gallardía en Eritrea, porque allá te van a borrar. ¿Alguien está conmigo? Así que el apóstol no le tomó en cuenta eso, ni lo tomó a pecho, ni lo tomó personal, porque él decía: no es fácil la posición en la que yo estoy. Es duro ser cristiano cuando hay un hombre llamado Nerón que está siendo usado por el mismo diablo para matar a los cristianos. No es fácil. Pero aunque no es fácil, hermano mío, la soledad es dura. Necesitamos a personas cerca de nosotros. Pablo necesitaba a Timoteo, pedía que Timoteo viniera. Pero cuando todos lo abandonaron, Pablo pudo tener esta convicción en su corazón: todos me abandonaron, pero Dios está conmigo. Cuando todos te abandonen, tienes que recordar que Dios está contigo. Cuando te sientas acompañado por soledad, no olvides que Dios está contigo. Esta convicción sostuvo a Pablo en medio de la prueba. Esta convicción sostuvo a Pablo en medio de la cárcel. El saber que cuando miro a mi izquierda, a mi derecha, delante, detrás, no hay nadie, pero sé que no estoy solo. Dios está conmigo. Esta convicción te va a ayudar a permanecer firme en medio de la adversidad. Y en este pasaje que acabamos de leer, yo puedo identificar unas convicciones que habían en el corazón de Pablo, lo que lo hizo mantenerse de pie. Y la primera convicción está en el versículo cuando dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Eso significa que yo me siento solo, pero ese sentimiento de soledad es algo perceptivo, es algo de tu mente, porque no puedes ver físicamente a alguien, pero ahí Dios le demostró: estoy aquí contigo. Y Pablo sentía esa convicción en su corazón. Dijo: pero el Señor estuvo a mi lado. Me encanta saber que Dios está a mi lado hoy. Tal vez si yo le dijera a usted: póngase aquí de pie y dígame, cuénteme un testimonio de cuántas veces usted se ha sentido solo. Muchos tendrán que decir historias, pero ¿cuántos de ustedes podrían dar testimonio también de que en medio de su soledad han visto la manifestación y visitación del Padre en sus vidas? Cuando más sola me siento, cuando más solo me siento, Dios está a mi lado. Pablo dijo: yo me sentía solo, yo me sentía abandonado por todos, pero Dios nunca me abandonó.
Y Dios nunca te va a abandonar, iglesia. Dios nunca nos va a soltar. Aun cuanto más pecador seamos, la Biblia dice y nos enseña que Él va por nosotros. Aunque estemos sucios, aunque estemos revueltos en el lodo, ahí Dios está. ¿Cuánto más un hombre que ha guardado su vida para Dios puede tener la certeza, la convicción, la seguridad de que Dios está con él? Me encanta pensar cuando Él dice: todos me abandonaron, pero Dios estuvo a mi lado. La gente nos va a abandonar. Aunque no queramos escuchar eso, nos van a abandonar. Hay gente que va a estar en tu vida un tiempo y se va a ir. Hay gente que llega, cumple su propósito y se va. Alejandro llegó para dañar, para hacerle la vida imposible y ya, y se fue. Hay gente que viene para bendecirte y también se va a ir. Vamos a ser abandonados de todos y de todo, pero menos de nuestro Dios amado. Alguien que aplauda a Jesucristo por eso. Todos me van a abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. Por favor, díselo a alguien: Dios nunca te va a abandonar. Díselo: Dios nunca te va a abandonar. Pablo estaba en su audiencia y la Biblia dice que él pudo reconocer la compañía de Dios. Cuando tú estás solo, tú estás también en capacidad de ver quién te acompaña en verdad. Cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, es cuando te das cuenta quién está contigo verdaderamente. Cuando todo es bonanza, cuando todo va bien, cuando todo es paz, cuando todo es risa y más risa, ahí tú ves a las multitudes rodeándote. Pero cuando no tienes tanto que ofrecer, ahí te das cuenta quién te acompaña en verdad. Y cuando todos lo abandonaron, él se pudo dar cuenta: Dios está a mi lado. A veces Dios está a tu lado y no lo puedes ver porque hay mucha gente a tu alrededor. Necesitas la soledad para que puedas ver a Dios obrar en tu vida. Necesitas estar solo para que puedas abrir tus ojos de verdad y darte cuenta cuál es el valor de la presencia de Dios en tu vida. Pero a veces nos gusta estar rodeado de todo el mundo menos de Dios. Cuando todos me abandonaron, me di cuenta que Dios estuvo a mi lado. Es como aquel hombre llamado Jacob, si no me equivoco, cuando se acostó a dormir y amaneció, dijo estas palabras: oye, ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que Dios está ahí y no nos damos cuenta. Que Dios está obrando y no podemos darnos cuenta de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque a veces pensamos que Dios está en el alboroto, pero Dios también le demostró a Elías que aún en el silbo apacible Él se mueve. Aún cuando no hay tanto arrabachanda en un culto, Dios está. Aún cuando no lloras tanto, Dios está. Aún cuando no hablas lengua, cuando no danzas, Dios está, porque Dios siempre está. Hay gente que sale del templo diciendo: hoy no sentí a Dios. No lo sentiste, pero no significa que no estaba. Porque a veces el problema está aquí, ¿ves? En la mente. Pablo se sentía solo. O sea que esto es un tema que todos enfrentamos. Pablo no era cualquiera y se sintió solo. Pidió la ayuda de un hombre, pero Dios estaba a su lado. La segunda convicción que veo en la persona de Pablo fue que dice: aunque todos me abandonen, en primer lugar, Dios está conmigo. Esa es mi convicción. En segundo lugar, Dios es mi fortaleza. Porque dice: y me dio fuerzas. Imagínate estar en la audiencia, en el juicio, en donde, dependiendo de lo que decidan los jueces, tu cuello está en peligro, tu vida está en peligro.
Y la Biblia dice que Pablo pudo recibir esa fuerza de Dios. ¿Para qué? A fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud. A mí me da una risa Pablo, porque yo digo, él no dice, Dios me dio fuerza para resistir mi dolor, mi tristeza, para no llorar. No, él dice, Dios me dio fuerza para predicar. En medio de su audiencia, el hombre liberó una palabra. El hombre dijo, esta oportunidad no es para defender mi vida, esta es una oportunidad para dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Era el momento para que el apóstol pusiera en la mesa todo su currículum, todas sus credenciales y dijera, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy romano, yo soy esto. Pero no, él aprovechó en su primera audiencia la oportunidad para compartir la buena noticia. Hermano, ¿qué haces tú en ese momento de dolor? Cuando te dan la palabra, bueno, habla pues, defiéndete. Es tu turno, tienes algo que decir, dilo ahora. Si tú tuvieses algo que decir, tal vez si yo tuviese algo que decir, yo soy inocente. Fuera lo primero que yo quisiera decir. Ustedes me están tratando mal y yo no he hecho nada. Pero el apóstol aprovechó la oportunidad para compartir a Jesús. Y dice, Dios me dio la fuerza a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud. O sea, el hombre se tomó todo el tiempo necesario para dar a conocer esta buena noticia, para que todos los gentiles la oyeran. Es que este hombre, hasta el último momento, voy a compartir esta noticia. Hasta el último momento voy a dar a conocer quién es Jesús y lo que puede hacer en la vida de aquellos que oyen. Oye, el tribunal estaba lleno de personas que no conocían a Dios, lleno de gente romana, tal vez, gente gentil, gente que no era parte del cuerpo de Cristo. Y él miró a su izquierda, a su derecha, adelante, y él dijo, aquí hay un montón de gente que puede escuchar este mensaje. Es mi oportunidad. Él sabía, él tenía la convicción de que Dios era su fortaleza. Cuando te sientas solo, entienda, amado mío, que Dios es tu fuerza. No necesitas a una persona a tu lado. Dios está allí para fortalecerte. Dios está allí para darte lo que necesita. Él pudo encontrar en Dios su fuerza. Encuentra fortaleza en el Señor, iglesia. Encuentra descanso en el Señor. Encuentra en Él las fuerzas que necesita para enfrentar los procesos que la vida te lleva a enfrentar. Para enfrentar cada desafío, para enfrentar cada reto, necesitas tener la convicción de que Dios es tu fortaleza, porque cuando la soledad te visita, entonces es fácilmente que tú decaigas, que tú abandones, que tú te rindas. Pero cuando entiendes que aún con soledad, aún con multitudes, aún con familia cerca, Dios sigue siendo mi fortaleza. Nadie puede darte lo que tú necesitas, solo Dios. Solo Dios. La respuesta a todos nuestros problemas está en la persona de Jesús. La primera convicción es que Dios estaba con él. La segunda convicción es que Dios era su fortaleza. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Y Él me libró de la muerte segura. ¿Cómo el compartir la noticia que lo tenía en la cárcel le dio la potestad de mantenerse salvo de la muerte? Él me libró de la muerte segura. En otras palabras, una convicción más de Pablo era que Dios era el que protegía su vida. Oye, hermano, Nerón estaba a cargo de la persecución de la iglesia. La orden era matar a todo aquel que se haga llamar cristiano. Esa era la orden. Y Pablo demostró, no solamente afirmó su cristiandad, sino que les predicó a todos los que estaban allí en el tribunal. No me digas a mí que no es razón suficiente para matarlo. Si cuando Esteban estaba frente al Sanedrín hablando y contando las cosas que Dios había hecho, y él dijo
que mientras él predicaba, mientras él hablaba, mientras él exponía su discurso, la gente empezó a enfurecerse. Dice que le rechinaban los dientes cuando Esteban hablaba. Y Esteban dijo: veo los cielos abiertos. Oye, esa gente estaba brava. Veo los cielos abiertos y a Dios en su trono y a la diestra el Hijo de Dios. Y mira, cuando ellos empezaron a ver eso y a escuchar eso, agarraron a Esteban y lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo apedrearon, lo mataron solamente por decir que era hijo de Dios. ¿No me vas a decir tú a mí que después de predicar una buena noticia en medio de un tribunal, no era el momento oportuno para matarlo? Por eso el apóstol dice: y él me libró de una muerte segura. Era una muerte segura, o sea, no había oportunidad para él. Él sabía que después de terminar ese diálogo, lo que seguía era su muerte. Así que si yo tengo la oportunidad de dar mis últimas palabras, voy a hablar de Jesús. ¿Qué hablarías tú? ¿Por qué hablo de Jesús? Porque él tenía la convicción de que él, Dios, era su protección. Y lo que iba a pasar después de su discurso era completa y absoluta voluntad de Dios, no de los hombres. Tú no te vas a morir cuando un hombre diga que te vas a morir. Tú te vas a morir cuando Dios decida que es tu hora de morir. A veces nosotros nos falta comprender que es Dios el que está al control del mundo, del universo. Es Dios el que está en control de tu vida. A veces nosotros nos protegemos de muchas cosas, queremos librarnos de muchas cosas, pero hermano, la muerte te va a llegar justo el día que Dios determine que va a llegar tu muerte. No puede llegar antes ni después. O tú no has visto los titulares de personas que le meten 50 balazos y está vivo. Yo vi una noticia que estaba debajo del carro escondiéndose y la bala le llegó allá abajo y se murió. ¿Cómo llega debajo del carro? Porque era tu día. O sea, cuando tú entiendes que Dios es tu protección y que donde tú camines el poderoso gigante va delante de ti. Hay un salmo que dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay gente que vive con miedo. Ay, si voy para allá. Ay, si voy para acá. Ay, si me pasa esto. Ay, no te va a pasar lo que no te tiene que pasar. Y lo que te tiene que pasar, aún en el lugar más seguro, te va a pasar. Porque tu protección es Jehová. Él es tu protector. Él es tu cuidador. Y Pablo tenía esta convicción: Él es mi protección. Y por eso digo: Él me libró de la muerte segura. Él no dijo: los romanos tuvieron misericordia de mí. Él no dijo: los soldados se compadecieron de mí. Él dijo: Él me libró de una muerte segura. Él puede reconocer cómo Dios sigue obrando en favor de él. ¿Cuál es la convicción que tienes tú? Quiero hablarte, iglesia, de que tengas dentro de ti la convicción de que Dios es el que te protege. Te protege a ti, protege tu casa, protege a tus hijos, protege tus finanzas. El problema es cuando nosotros no creemos, cuando no tenemos una convicción clara en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos hacemos vulnerables a las cosas de la vida. Hablaba en estos días con Agustín. ¿Dónde está Agustín? Dios mío, voló. Y yo le decía: no, yo sé que existe el mal. Sé que existe el vudú, la brujería, la santería, todas esas cosas malas. No es que no crea que existe, sí sé que existen. Pero sé quién es mi protector. Yo no le pongo mente a eso. Yo le pongo mente a mi Dios. Y hay gente que vive atacada por estas cosas porque creen más en estas cosas que en la protección de Dios. Y porque viven pensando en las tinieblas le afectan de tal manera. Pero cuando uno es luz, piensa en la luz, vive en la luz, anda en la luz, camina en la luz, está protegido por la luz. No necesito otra cosa. Él es mi protector. Se puede levantar Satanás y sus demonios,
Pero la iglesia está protegida bajo la mano poderosa del único, del verdadero, del todopoderoso Dios. Y Pablo decía: Él me libró de una muerte segura. Aquí no había escapatoria, aquí no había oportunidad de nada. La sentencia ya estaba dada, pero Dios me libró. Y por eso te puede escribir Timoteo esta carta. Otra convicción que tenía él, dice: así es, el Señor me librará de todo ataque del maligno. Seguridad. Yo estoy seguro bajo la mano de Dios. Él cuida de mí. Él es mi garantía. Hoy estoy hablando de 5 convicciones hoy. Nunca, eso yo no lo voy a solo hacer el apóstol. Pero el pasaje lo amerita. La quinta convicción es: yo estoy seguro en Él. Él me librará, futuro, de todo ataque del maligno. ¿Sabe lo que Él dijo? Me libró hoy. Y estoy seguro que si mañana yo me enfrento a otra situación, Él me librará. Porque Él es fiel y justo para perdonar y también guardar nuestra vida en integridad. Él me librará. ¿Dónde está tu seguro? Tu seguro, mira, los seguros de vida de hoy, eso es tú pagas cientos y cientos de dólares en seguridad social, en seguridad de vida. Y hermano, no te mueras mejor. No te enfermes. Porque ahí sí te vas a dar cuenta que tu seguro era inseguro. Pero cuando tú te enfrentes en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estarás conmigo. El que tiene esa seguridad no teme caminar. El que tiene esa seguridad no tiene temor a hacer cosas, a avanzar en la palabra que Dios le ha dado, porque sabe que Él, el Señor, le librará de todo ataque del maligno. Mira, cuando Dios te envía a hacer una cosa, Dios no solamente te está enviando para aventurarte, porque el Dios quiere probar para ver cómo va. No, Dios ya tiene todo listo. Antes de que tú vayas, ya Él fue. Antes de que tú llegues, ya Él llegó. Él ya preparó el camino por donde tú has de pasar. Solo tienes que moverte y caminar hacia allá. Pero a veces nuestros temores, nuestras inseguridades no nos dejan ver la mano de Dios obrar. Pero el apóstol dice: mira, yo sé que Él me librará de todo ataque del maligno. Y por último dice: me llevará a salvo a su reino celestial. Última convicción: esperanza. Es posible que yo no pueda librarme de la muerte, porque todos tenemos que morir algún día. Pero sé que mi muerte no la determina el hombre. ¿Quién la determina? Dios. Así que cuando Él dice: me libró hoy y mañana me puede librar también, esa es mi seguridad. Pero cuando llegue el día de mi muerte, Él me llevará a un reino celestial. Él me llevará a un reino celestial. Miren lo que dice ahí: me llevará a salvo. Mira, no me quiero equivocar, pero no sé si fue cuando murió Lázaro, el de la parábola de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Que ángeles vinieron a recoger al mendigo. Ángeles vinieron a recoger al mendigo Lázaro y lo llevaron al seno de Abraham. Entonces significa que cuando una persona muere, es posible, puedo entender por el pasaje, que hay demonios que vienen a retirar tu alma, y hay ángeles que pueden venir a retirar tu alma. Porque dice la parábola que los ángeles lo vinieron, se lo llevaron. Mira, y Él dice: y me llevará a salvo. ¿Quién? El Señor me llevará a salvo a su reino celestial. Yo no sé quién te va a llevar cuando tú te mueras, pero yo sé que Él me va a llevar a mí. Pablo dice:
dice, mira, si yo tengo que morir aquí, no tengo problema, estoy listo para ese punto también. Es más, en versículos anteriores él dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no le tiene miedo a la muerte. Pablo está claro que cuando él muera, él va a ir a un lugar mejor. Por eso dice, para mí es ganancia morir. Por eso cuando le habla a su hijo, le dice, mira, cuando llegue el momento, el Señor me llevará a su reino celestial a salvo. Ya no tendré que enfrentarme a problemas, a persecuciones, a ningún tipo de estas cosas, porque ya voy a estar al cuidado completo y absoluto de mi Dios. Tiene una esperanza. Eso me dice, tengo esperanza. Y porque tengo esperanza, cuando las cosas se vienen opuestas, cuando las cosas se vienen contrarias, cuando todo se ve mal, entonces yo no me rindo, no me desaliento, no desfallezco, no abandono, no suelto, porque tengo una esperanza, porque estoy convencido de lo que Dios va a hacer conmigo. Me encanta que cuando la soledad nos visita, si tenemos convicciones, podemos permanecer de pie. Pero el inmaduro, el que no tiene raíces, el que no tiene convicciones, la soledad lo afecta grandemente. Y como se siente solo, hace la de Judas, se ahorca él mismo. ¿Alguien me está siguiendo en esta hora? Cuando hay convicciones en tu corazón, puedes permanecer firme en medio de la situación. Pablo estaba por morir, pero hasta el último momento predicó a Jesús, porque él sabía que ese no era su final, que había un más allá. Iglesia, quiero decirle a todos los que estamos en este lugar, hay un más allá. Puede ser bueno como puede ser malo. Eso lo eliges tú, no lo decide Dios. Son nuestras decisiones que tomamos hoy lo que van a determinar nuestra eternidad, con o sin Dios. Pablo eligió hacer la voluntad de Dios hasta el último momento, porque tenía convicciones firmes y arraigadas en su interior. Quiero desafiar a la iglesia a tener convicciones firmes, porque es una verdad de que la soledad nos va a visitar. Es una verdad de que las decepciones nos van a visitar. Es una verdad que nos van a abandonar, que nos van a dejar. Amigos cercanos como Demas te van a abandonar en algún momento, es verdad. Pero puedes tener la convicción de que Dios va a estar a tu lado. Puedes tener la convicción de que Dios te va a dar la fuerza que necesitas para avanzar. Puedes tener la convicción de que Dios te protege. Puedes tener la convicción de que en sus manos estarás seguros y de que hay una esperanza en Él. Convéncete. No de lo que el diablo dice, sino de lo que Dios dice. Y Dios dice que nos vamos a expandir. No importa lo que tú mires a tu alrededor. Hoy tú puedes ver sillas vacías, pero ten la convicción de que Dios lo va a llenar, porque Dios va a añadir a la gente que va a ser salva a esta casa. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo que hizo Pablo: predica la buena noticia, aún en el momento de la muerte. Ponte sobre tus pies en esta mañana, en esta tarde. Quiero invitar a la iglesia al altar. Venga al altar.